Muy buenas noches, Dios bendiga a todos. Estamos en un programa más de Así dice Jehová, transmitiendo desde las cabinas de Cristo, la piedra angular, en Trenton, New Jersey. Y como siempre esperamos que la palabra del Señor haga su trabajo en usted, en su vida, y que pueda ser bendecido, porque esto es el poder del Señor a través de su palabra. Y queremos agradecerle al Dios por un día más de vida, un día más que nos permite compartir la palabra, que nos permite escudriñar, estudiar, meditar en ella, algo que nosotros siempre tenemos que hacer. Todos los días necesitamos ir a las Escrituras, ver nuestra vida y de esa manera comprobar si realmente estamos haciendo la voluntad del Padre o estamos viviendo de una manera desordenada, de una manera egoísta. El Señor nos da esta oportunidad de ir todos los días a su palabra y que nosotros podamos comprobar si realmente somos hijos de Él, si estamos haciendo su voluntad o simplemente estamos del lado contrario. Vamos a orar para que el Señor ponga el control, que tome el control y que sea Él hablando a nuestras vidas a través de estas palabras y que el Señor haga la obra que tiene que hacer. Padre poderoso, bendito Dios, Señor, te damos gracias por esta nueva oportunidad, Señor, de vida, esta oportunidad, Señor, que nos das de estar en tu presencia, Señor, de meditar en tu palabra. Gracias, Padre poderoso, por la vida de todos mis compañeros de este equipo, Señor. Gracias, Padre bueno, por nuestros pastores, José y Lidia Rodríguez, por el presidente de la radio, Señor, por toda la comitiva. Gracias, Padre poderoso, porque a través de estas ondas, Señor, tú permites que tu palabra llegue sin importar la distancia, sin importar el lugar. Y te pedimos, Padre bueno, Señor, que los corazones estén preparados para escuchar tu voz, que las personas que tienen algún problema, alguna situación difícil, Señor, tú te hagas, Señor, presente en ellas y que puedan ellos percatarse, Señor, de que tú eres un Dios real, un Dios verdadero, un Dios bueno, Señor, que no hace excepción de personas y que solo lo que pides de nosotros, Señor, es que te creamos, Señor, que te obedezcamos, que te busquemos, Padre bueno. Gracias, Señor, porque a través de tu palabra, Señor, nosotros cada día vamos aprendiendo más y si nosotros la ponemos en práctica, Señor, vamos alcanzando, Señor, la estatura del varón perfecto que es tu Hijo Jesucristo, Señor. Gracias, Padre bueno, por esta oportunidad, Señor, que se haga tu voluntad en nuestras vidas, Señor. Gracias, Padre. Pues nuevamente buenas noches a todos y hoy tocaremos el tema de la autoridad. Y vamos a ver que pues la autoridad que ejercía Jesús no es como la que muchas veces nosotros creemos que es la correcta o la que en estos días o por lo largo de los años siempre se ha llevado un modo de ejercer autoridad que muchas veces no es la correcta. Pero para eso vamos a leer en el capítulo 4 del libro de Lucas, el versículo 32 dice: y se admiraban de su doctrina porque su palabra era con autoridad. Nosotros sabemos que nuestro Señor Jesucristo tenía la autoridad del Padre. Él fue enviado por nuestro Creador para que nosotros tuviéramos la oportunidad de ser perdonados de nuestros pecados, para que nosotros pudiéramos tener esa relación que hoy tenemos con el Señor. Y pues no podía mandar a un hombre común, no podía mandar a un hombre como nosotros, y tuvo que mandar a su propio Hijo para nuestra salvación. Y vemos cómo el Señor Jesús, a través de su ministerio,
siempre fue la admiración de las personas que lo escuchaban. Él hablaba ante gente común, hablaba ante grandes líderes, ante maestros de la ley, ante gobernantes, y todos se admiraban. Mucha gente decía, pero este no es el hijo del carpintero, y ellos no entendían de dónde es que tenía tanta sabiduría, tanto conocimiento, tanto poder. Pero nosotros lo sabemos porque a través de su palabra hemos podido conocer cómo Él fue el elegido de nuestro Padre para que Él viniera a este mundo, se encarnara a través de María. Y Él, aunque tuvo un cuerpo como el de nosotros, pero es una persona que nunca cometió pecado, una persona que siempre fue recta. Y eso es ahí es donde empieza la autoridad. Para cualquier liderazgo, llámese político, en la iglesia, en el trabajo, siempre es lo que cuenta, siempre que tiene la persona que esté al frente, tiene que ser honesta, tiene que ser de una conducta intachable, porque eso es lo que es la autoridad. La autoridad no solamente es tener un cargo alto, donde hay gente que le obedezca, sino que la autoridad es para servir, para que la persona que está al frente pueda poner en marcha el proyecto en el que se encuentran, dependiendo del lugar donde está esa persona y con el grupo de personas con el que a las que va a liderar. Pero siempre el propósito es que se cumplan proyectos, que se cumplan propósitos, que haya metas, objetivos, y pues en el caso de nosotros, cuando nosotros tratamos de crecer en nuestro aspecto espiritual, siempre tenemos que tener en cuenta esa actitud, esa cualidad de una persona que está al frente de un liderazgo, y que es la santidad, ¿verdad? Dice la palabra que sin santidad nadie verá al Padre. Y si nosotros no estamos actuando de una manera recta ante el Señor, pues no estamos en nada. Y digo, no solamente en una iglesia, no solamente es donde nosotros debemos de portarnos correctamente, sino en todo lugar, en todo lugar donde se ejerza un liderazgo. Siempre la persona tiene que tener esa cualidad como fundamento, que es la honestidad, que es la rectitud. Y pues podemos ver que cuando no es así, durante el largo de la historia de la humanidad, siempre ha habido personas que han estado en el poder, que han estado al mando llámese de un país, de una organización, inclusive de una iglesia, pero por no tener las cualidades, la Biblia habla sobre esas cualidades que un líder debe tener en la carta a Timoteo, y en Tito también, como da una lista de cualidades que una persona que está liderando una iglesia debe tener. Y por eso es que es indispensable que nosotros vayamos a la palabra y siempre chequemos cuando nosotros tenemos esa oportunidad de estar al frente de un lugar, o si tenemos también líderes, tenemos que ver si esos líderes están cumpliendo con los requisitos que el Señor quiere, porque esta es su palabra y esta es su obra, y Él quiere que nosotros nos dirijamos como Él siempre lo ha planeado, como Él siempre lo
eh, lo ha decidido, porque para eso mandó su palabra, para eso dejó la palabra, para que nosotros tengamos corrección en lo que estamos equivocados, tengamos la dirección correcta, que nosotros podamos corregir los errores y de esa manera poder encaminarnos de la manera que Él quiere. O sea, no solamente es cumplir con asistencias a un servicio o a un trabajo o en la misma familia, no solamente es de formar una familia porque sí, ¿no? O sea, la Biblia es clara donde dice que el hombre es la cabeza del hogar, pero siempre esa cabeza tiene que estar con esas cualidades que el Señor quiere que sea, porque está formando una familia, está tratando con una persona que es de diferente sexo, y de ahí va a haber fruto de esa relación, de ese amor, y van a haber criaturas que van a estar en la responsabilidad de esta pareja nueva. Y le digo, y eso es tan importante que todos nos preparemos para cualquier liderazgo, para cualquier autoridad. Y pues vamos a ver cómo nuestro Señor Jesucristo tenía todas las cualidades de un buen líder. Él tenía esa capacidad de poder soportar en los conflictos. Cuando él fue atacado varias veces a tal grado de querer matarlo. Él siempre estuvo con la oposición de los maestros religiosos, siempre tuvo ese roce con las personas que no estaban de acuerdo con su manera de hablar, de enseñar, pero al final, o sea, nuestro Señor Jesucristo sigue siendo el líder de líderes, sigue siendo, Él es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, y a pesar de que lo quisieran callar con la muerte, pues Él sigue vivo y Él sigue reinando, porque su reino no tendrá fin, no va a tener fin, y pues eso es lo que tenemos que tomar en cuenta. O sea, a pesar de que estamos en este mundo donde podemos estar en diferentes lugares como autoridad, o podemos también ser sometidos a esa autoridad, pero tenemos siempre que estar pendiente de cómo se lleva ese mandato, cómo es que cuando nosotros, tenemos la oportunidad de ejercer un liderazgo, que realmente cumplamos con los requisitos que el Señor quiere, porque eso es lo que el Señor quiere de nosotros. No son simplemente palabras, no son simplemente requisitos que el Señor quiere que cumplamos, sino que son vidas en las que el Señor está pendiente de ellas, porque así lo dice su palabra. ¿Quién es el hombre para que de él te acuerdes todos los días y lo visites? O sea, nosotros no estamos solos. Nosotros, a pesar de que pasamos por diferentes dificultades, por diferentes procesos, de que siempre hay momentos en el que vamos a tener discusiones, va a haber dificultades, va a haber circunstancias que pueden mermar nuestro crecimiento, pueden detenernos un poco, pero sin embargo el Señor está para eso. Él no ha dejado de su autoridad, Él no ha dejado de ser nuestro líder principal, y a Él es el que podemos acudir todos los días de nuestra vida. A Él es al que podemos estar siempre seguros de que cualquier petición que nosotros hagamos, si nosotros estamos cumpliendo su palabra como Él lo dice, ustedes pueden pedir lo que quieran y yo se los daré. O sea, porque nosotros cuando estamos viviendo alineados con Él, cuando estamos en una verdadera armonía y una comunión,
dice la palabra, yo toco la puerta y si ustedes me abren, yo y mi Padre entraremos y cenaremos con ustedes. O sea, son promesas del Señor que muchas veces pasamos muy a la ligera, pero que le digo, es algo que nosotros no necesitamos esperar un día de servicio, un día de reunión, para nosotros tener esa comunicación con el Padre y poder expresarle todas las situaciones, por muy duras que sean, por muy difíciles que para nosotros parezcan. El Señor está en control cuando nosotros estamos buscando su palabra, buscando su dirección, buscando su presencia. Y le digo, hoy queremos hablar de la autoridad, pero esa autoridad que no es como la que muchas veces el humano ejerce. La autoridad con manipulación, la autoridad con amenazas, con opresión. No, o sea, esa autoridad no es la que el Señor quiere, sino la que el Señor nos muestra en su palabra. Y por eso es que los hombres se admiraban. Dicen, este hombre habla como en un versículo dice, en dos versículos dice, en Lucas y en Mateo dice, como quien tiene autoridad. Pero aquí en Marcos y en Mateo dice como quien tiene autoridad. Pero aquí en Lucas acabamos de decir, dice, su palabra era con autoridad. O sea, y esa autoridad con tanto poder, ¿verdad? Que él no solamente hablaba y convencía a las personas o las hacía recapacitar en lo que él decía, sino que aún la misma naturaleza le obedecía, como podemos ver cuando él resucita a un muerto. Bueno, resucitó a Lázaro, pero también dice que él vio a una viuda que estaba triste, ¿verdad? Y él dice, el capítulo 7 de Lucas, el versículo 11 al 15 dice, aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban en él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Y acercándose tocó el féretro, y los que le llevaban se detuvieron y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y le dio a su madre. O sea, esa es la autoridad de Jesús, que aún los muertos se levantaban cuando él escuchaban su nombre. O sea, porque nuestro Señor Jesucristo tenía ese poder que ejercía, no solamente para dar a conocer su palabra, su ministerio, sino porque él tenía amor por las almas. Dice la palabra que él nos veía a nosotros como ovejas que no tienen pastor, y él tenía misericordia de nosotros. Por eso esa es la cualidad de un líder, que tenga amor por las almas, que tenga amor por las personas que están a su mando, porque no se trata de egoísmo, no se trata de uno, sino se trata de que toda la gente que está alrededor del líder también se supere, también crezca, también goce de los beneficios que se logran a través de un trabajo en equipo, ¿verdad? Pero no solamente vemos esa autoridad que tiene para sanar, para levantar muertos, sino también para sanar. Y eso lo vemos en el capítulo 2 de Marcos.
Dice, entró Jesús otra vez en Capernaum, y después de algunos días, y se oyó que estaba en casa, e inmediatamente se juntaron muchos, de manera que yo no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el lecho de donde estaba, y haciendo una abertura bajaron del lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esa manera dentro de sí mismo, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? ¿O decirle: levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. O sea, la autoridad de nuestro Señor Jesucristo era realmente sorprendente. Dice la Biblia que la gente se admiraba, pero aún así siempre había gente que estaba cuestionando lo que Jesús hacía, como vemos acá. Algunos de los escribas, dice, ellos decían, pero, o sea, ¿qué está diciendo este hombre que puede perdonar pecados? O sea, la autoridad de Jesús también podía perdonar pecados. O sea, ningún hombre puede perdonar pecados más que el Señor. Pero digo, ese es el poder de Dios, esa es la autoridad de nuestro Señor, que no solamente puede sanar, sino que perdonar nuestros pecados. Y esta es lo que nosotros debemos de tener en cuenta. Si usted está escuchando y usted puede decir, mi vida ha sido una vida de pecado en pecado, de fracaso en fracaso, de promesas no cumplidas, de que la gente ya no cree en mí, pero hay alguien que le cree aún en usted. Hay alguien que mandó a su Hijo para que usted tuviera la oportunidad que todos nosotros hemos tenido. Alguien que por usted fue a la cruz, que es nuestro Señor Jesucristo. Y Él es el que está lleno de autoridad para perdonarle los pecados que usted puede haber cometido, y para ver que sin importar lo que usted haya descendido, el Señor puede hoy darle la oportunidad de darle una nueva vida. Le digo, como nosotros hemos experimentado ese privilegio, algo que nosotros no merecíamos, pero que el Señor nos ha dado, y que gracias a Él hoy estamos aquí, hoy estamos compartiendo su palabra, compartiendo todas las bendiciones que el Señor nos da. De verdad, a veces la gente nos dice que por qué nosotros perdemos el tiempo, que por qué nosotros nos dedicamos a esto, y que deberíamos de trabajar más y buscar más dinero, más egresos. Pero la verdad, o sea, el Señor nos ha bendecido de una manera sobrenatural. Simplemente el hecho de que no tengamos las vidas de pecado que teníamos antes, ese es una gran ganancia. Yo he dicho muchas veces que tal vez por mi manera equivocada de vivir, yo hoy no estuviera vivo. Pero sin embargo el Señor, porque Él perdonó mis pecados, como una vez Él lo dijo, y me dijo: tus pecados están en el fondo del mar. Así lo dice su palabra. Y yo una vez en una oración, yo escuché esa voz, y yo puedo creer que le digo, si usted siente que usted ha pecado de una manera que no tiene perdón,
el Señor está a la puerta y llama. Él quiere que usted lo reconozca como su único y suficiente Salvador. Y usted no solamente va a conocer la autoridad del Señor, sino que usted también va a ser partícipe de esa autoridad, porque es algo que el Señor tiene para nosotros. No solamente, Él dice en su palabra, todo lo que yo hice, todo lo que yo he hecho, ustedes lo pueden, todas estas cosas, ustedes pueden hacer cosas mayores. Y es una promesa que el Señor nos da, que si nosotros no estamos viendo esas promesas cumplidas en nuestra vida, es porque algo está fallando en nosotros. No es porque el Señor sea un mentiroso, porque dice la palabra que Él no es hombre para mentir, ni hombre para arrepentirse. Y si Él ha dicho eso en su palabra, es porque Él quiere que nosotros realmente también tengamos la autoridad que Él tenía, como lo hizo con sus apóstoles, que Él mandó y discipuló a sus seguidores para que Él perdonaran pecados, para que sanaran enfermos, para que resucitaran muertos, para que sacaran demonios, como lo podemos ver también que lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Y la autoridad que Él tenía, dice en Marcos capítulo 1, el versículo 22, y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces, diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le respondió diciendo: cállate y sal de a él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí, diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? Y esta es la autoridad de nuestro Señor, ¿verdad? Que no es como la autoridad limitada de nosotros, como la autoridad que, le digo, el hombre ha ejercido por años, se ha equivocado también y ha sufrido las consecuencias porque han querido ejercer una autoridad que no es de Dios, una autoridad que no es de amor como nuestro Señor Jesucristo. Y por eso es que vemos que se han cometido tantos errores, se han cometido muertes, aún gente que cree o ha creído que busca la voluntad de Dios, que busca al Señor. Vemos como lo que aconteció cuando en la Santa Inquisición, que las autoridades religiosas mataban, torturaban a las personas si no estaban de acuerdo con la manera de pensar de esos líderes. Las cruzadas se hicieron matando a mucha gente inocente porque mataban en el nombre de Dios. O sea, eso no era la voluntad de Dios. Pero sin embargo, le digo, cuando alguien ejerce una autoridad sin conocimiento, sin esa rectitud que el Señor quiere para cada uno de nosotros vamos a cometer muchos errores. Y esa ya no es autoridad, sino es autoritarismo. O sea que ese es las personas que ejercen ese autoritarismo, no lo hacen con el afán de vivir en una comunión, en una buena relación, sino de que ellos, lo que ellos dicen, eso es lo que se hace, lo que sin tener voz ni voto. Y desgraciadamente eso ha pasado en nuestros países. Muchas veces ha habido gobernantes donde no hay libertad de expresión, donde hay tantas injusticias, donde se cumple la palabra donde dice que a lo malo le llaman bueno y a lo bueno malo, porque así es como se manejan
esas personas, esos líderes que no tienen la autoridad que viene de arriba, como dice en Santiago capítulo 1, versículo 17, que todo lo bueno viene de lo alto. Y por eso es que debemos de buscar siempre la palabra del Señor para dirigir nuestras vidas. Siempre la palabra de Dios para corregirnos en lo que estamos errando. O sea, es tan indispensable que nosotros comparemos nuestras vidas día con día, porque le digo, todos los días estamos cometiendo errores, muchas veces creyendo que estamos haciendo lo correcto, como dice la palabra. El hombre cree que el camino es recto y al final es camino de muerte, camino de perdición, pero para eso tenemos la palabra, para eso tenemos el ejemplo que nos dio nuestro Señor Jesucristo, y podemos ver todas las cosas que Él hizo. Él pudo caminar sobre las aguas, Él pudo multiplicar los panes, dándole a más de 5,000 personas. Digo, hoy no se han visto esos milagros porque hay tanta maldad en este mundo, hay tantas cosas que aún, dice en los postreros tiempos, hay gente que no hará el bien por la maldad que crecerá. Y digo, y hay veces que desgraciadamente esa maldad se ha filtrado en nuestras iglesias, en nuestras reuniones, y todo eso está causando malestar. Le digo, vemos como cuando hay autoritarismo, hay despotismo, hay solamente quieren ver, darse a conocer que lo que ellos mandan, le digo, es la ley, y no pueden decir nada en contra de lo que se dictamina, porque muchas veces, o sea, llegan a tal grado de meterlos presos o hasta de matarlos, porque esos líderes creen que están ejerciendo la autoridad como de una manera correcta. Pero le digo, lo que acabamos de ver en nuestro libro, viendo lo que Jesús hacía, vemos que Él nunca abusó de nadie, Él nunca abusó de su autoridad. Él dice en su palabra que Él no vino a ser servido, sino a servir, y todo eso lo usó para el bien de los demás. O sea, él siendo el Hijo de Dios, Él se despojó de sí mismo y Él vino al mundo para sufrir las calamidades, las cosas que aquí nosotros pasamos. Pero sin embargo, dice la palabra, en el mundo tendréis aflicción, pero no temáis, porque yo he vencido al mundo. Nuestro Señor Jesucristo venció la muerte, venció el mal, y Él nos ha demostrado que se puede vivir de una manera en santidad, sin pecado, que simplemente nosotros debemos de acudir a Él, acudir al Padre, permanecer bajo la guianza de su Espíritu, y nosotros empezaremos a vivir como Él quiere, no solamente siendo líderes como Él nos quiere que nosotros seamos, sino que también aprendamos a obedecer como lo hizo. Él dice que Él fue obediente hasta la muerte. Él nunca reprochó, aun cuando lo acusaron falsamente, cuando lo estaban golpeando. Él no reprochó. La gente decía, si eres el rey de los judíos, llama a tus súbditos y que te salven. Él dice, mi reino no es de aquí. O sea, dice, y si yo quisiera, yo sería libre, ¿verdad? Pero sin embargo, nuestro Señor Jesucristo nos dio el ejemplo de cómo siempre actuar de la manera correcta. Digo, aún en circunstancias difíciles,
aun cuando seremos acusados y seremos lastimados, a veces nosotros nos justificamos porque decimos duele lo que me hacen, pero sin embargo lo que le hicieron a nuestro Señor Jesucristo no se compara con lo que nosotros podemos padecer. O sea, Él nunca cometió pecado. Toda su autoridad fue para ejercer bien, para que las cosas fueran diferentes. Él hablaba con una doctrina para enseñar lo que era la verdad, para cambiar las cosas que estaban mal. Digo, Él siempre quiso consolar a las personas que estaban mal, sanarlas, sacar los demonios, resucitar a los muertos, consolar a los afligidos, darle vista a los ciegos. Pero sin embargo, digo, Él fue acusado injustamente. Él fue tratado de una manera que no se merecía, pero sin embargo, digo, Él venció toda esa maldad, y hoy Él nos dice que nosotros también podemos ser autoridad, pero no le digo, no como la autoridad que se ha ejercido durante muchos años y en diferentes lugares del mundo, y vemos situaciones aún en la actualidad, como en lugares donde no se puede leer una Biblia, lugares donde no puede uno hacer algo en contra de lo que ha mandado hacer el dirigente, el líder de ese lugar. Y lo vemos, ¿no? Como cuando Daniel y estuvo con los jóvenes en el lugar donde los llevaron presos, donde estuvieron cautivos, los líderes de ese lugar querían que obedecieran lo que era en contra de la palabra de Dios. Pero sin embargo el Señor los salvó siendo obedientes, ¿verdad? Y le digo, todo lo que está en la palabra nos sirve para que nosotros nos demos cuenta que esas historias, esos relatos que aunque han pasado miles de años, no se diferencian mucho con lo que vivimos en la actualidad. O sea, se viven injusticias, se viven malos gobernantes, leyes que no ayudan para nada, que al contrario atentan contra la vida, contra la integridad, pero que sin embargo la confianza no está en el hombre, la confianza está en el Señor. ¿Y cómo es que vamos a lograr no solamente creer en la autoridad de Cristo, sino también poder ejercer la autoridad que Él una vez nos dio? Pues simplemente yendo a la palabra, o sea, darnos cuenta de que Él en primer lugar, Él sabía quién era, y él tenía una identidad, ¿verdad? Porque Él en la palabra dice, Él repite, yo soy. Y si vemos en el capítulo 6 de Juan, dice, versículo 35, yo soy el pan de vida. Capítulo 8 de Juan, versículo 12, dice, yo soy la luz del mundo. Capítulo 10, versículo 9, dice, yo soy la puerta. Capítulo 10, versículo 11, dice, yo soy el buen pastor. El capítulo 11, del versículo 25, dice, yo soy la resurrección y la vida. Juan 14, 6 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Juan capítulo 15, versículo 1 dice, yo soy la vid verdadera. Porque Él sabía quién era. Él sabía quién era en el Padre. Él sabía porque Él tenía una relación muy cercana con nuestro Padre. Él nunca dejaba de pedir en oración. Cuando Él eligió a los 12 discípulos, Él dice que oró toda la noche para que el Señor le diera dirección y eligiera a los correctos.
Él siempre estaba dando gracias. Dice, gracias Señor porque tú siempre me escuchas. O sea, vemos, dice él, muy de mañana él se levantaba y buscaba esa relación con el Padre. Si vemos en el capítulo 10 de Juan, el versículo 30, dice, yo y el Padre uno somos. Él recalcó esto. En otra ocasión él dijo que él oraba por nosotros porque él quería que nosotros fuéramos uno con él, como el Padre era uno con él. Y de verdad, o sea, nadie pudo haber hecho las cosas que el Señor Jesucristo hizo si no tuviera esa comunión con el Padre, si no tuviera esa relación de estarlo buscando siempre, como nosotros deberíamos de hacer. O sea, digo, y una de las cosas porque tal vez nosotros no podemos ejercer esa autoridad y no podemos ver las cosas que Jesús hizo en nuestros tiempos, es porque nosotros perdemos mucho tiempo en cosas que no son útiles a nuestra vida. De verdad, o sea, le digo, el estudiar la palabra es algo que yo sé que se invierte tiempo, pero nos ayuda a nuestra vida. Por lo menos nos está, dice él, nos da la paz que sobrepasa todo entendimiento. Y él, a través de la palabra, de buscar en su palabra, nuestras mentes empiezan a cambiar, como dice Romanos capítulo 12, versículo 2, que nuestro entendimiento debe ser diferente. Si no dejamos de pensar como estamos pensando hasta hoy, nosotros no vamos a creer en lo que nuestro Señor Jesucristo hizo. Todo lo que hay en la Biblia, hay situaciones y hay cosas que uno le cuesta trabajo creerlo, porque imagínense, o sea, que el Señor pudo crear los cielos, la tierra, que pudo alinear todos los astros y puede haber día, puede haber noche, hay estrellas que nos anuncian lo que va a acontecer y todo eso, solo un poder sorprendente lo pudo crear. Y nosotros a veces, digo, es imposible de creer porque tenemos tantas limitaciones, somos tan limitados y hay cositas que en nuestro diario vivir nos quitan la paz, perdemos esa fe que debemos de tener porque hay cosas que se nos dificultan. Pero le digo, si nosotros nos sometemos al Señor, el Señor va a hacer cosas grandes en nuestra vida, porque Él lo dice, todo lo que Él es. Él es nuestro pan de vida, es nuestra luz, es nuestra puerta, es nuestro pastor. Él es la resurrección, es el camino, la verdad y la vida. Él es la vid verdadera y alejados de Él no podemos dar fruto. Por lo tanto, tengamos esa misma identidad que nuestro Señor tenía con el Padre. O sea, dice, Él y yo somos uno. Y Él quiere que nosotros seamos uno también con Cristo y con el Padre. Por lo tanto, tengamos esa comunión con el Señor. Busquemos del Señor como nosotros necesitamos y nosotros vamos a ver cómo nuestras vidas de verdad van a ser diferentes. En el capítulo 6 de Juan, algo que ha marcado
o fue algo que Jesús tuvo para tener esa autoridad. Dice, Jesús le dijo, el pan de vida es el que a mí viene, nunca tendré hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que no viene a mí, no le echo fuera. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Esto es de lo que le hablaba de la obediencia de Jesús, de que Él fue obediente hasta la muerte. Y Él lo dice en su palabra, no vine a hacer mi voluntad, sino la voluntad de mi Padre. Y es algo en que nosotros chocamos. Nosotros chocamos porque aunque conocemos la palabra, y aunque conocemos lo que es bien, lo que es mal, muchas veces nos inclinamos a hacer lo contrario a lo que el Señor quiere de nosotros. Muchas veces reaccionamos de una manera negativa cuando la palabra nos dice que debemos de ser amables, debemos de aminorar la ira. Muchas veces dice airéis pero no pequéis, pero nosotros seguimos enojados, seguimos haciendo cosas que el Señor no quiere. Pero sin embargo le digo, el Señor siempre fue fiel hasta la muerte, siempre fue obediente, tuvo ese sometimiento al Padre, y eso es lo que a nosotros nos está invitando el Señor hoy. A que nosotros no solamente confiemos, no solamente tengamos identidad con Él, sino que nosotros seamos obedientes. Mateo capítulo 20. Versículo 25 dice, entonces Jesús llamándonos dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Mas entre vosotros no será así, sino que el quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por mucho. Digo, al contrario de lo que hoy conocemos por autoridad, que es que querer estar en un lugar alto para tener privilegios, para poder tener más acceso al poder y a lo que esto conlleva, nosotros no somos llamados para eso. O sea, desgraciadamente hoy en día, digo, hay gente que se enriquece por hablar la palabra. Hay gente que abusa de las gentes, de las personas, escudándose o manipulando, metiendo miedo. Y eso no es lo que el Señor quiere. O sea, el Señor no quiere que nosotros saquemos provecho de nadie, porque el Señor ya nos dio todo. O sea, todo lo que tenemos no es nuestro. El Señor nos ha dado el tiempo, la vida, aún el querer como el hacer, es del Señor. Y nosotros no podemos creer que porque estamos en un lugar de autoridad, nosotros vamos a sacar provecho de los demás. O sea, de verdad, o sea, dice los gobernantes de las naciones, así lo dice la palabra, ellos quieren ejercer poder para estar arriba, pero no es así con ustedes, lo dice la palabra. Porque así como el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir,
eso es lo que nosotros también estamos llamados. Dice que el hombre es la cabeza del hogar, pero no para humillar a nadie, no para que lleguen y que le sirvan porque llegó el jefe, la cabeza. No, o sea, siempre y cuando el hombre se someta al Señor, las cosas van a funcionar bien. Pero si un hombre solo quiere ejercer ese poder, porque así lo dice la Biblia, las cosas no es así. O sea, si usted es la cabeza del hogar, usted tiene que someterse al Señor. Usted tiene que someterse a la palabra y de esa manera las cosas van a funcionar como el Señor quiere. Porque usted no vino a ser servido, sino a servir. Usted no vino a humillar a nadie. Usted no vino a creerse superior a nadie. Porque la palabra lo dice, vean a los demás como si fueran superiores a ustedes. Y pues nosotros tal vez nos cuesta seguir el patrón de autoridad que tuvo nuestro Señor Jesucristo. Pero eso es lo que funciona. Eso es lo que va a cambiar nuestra vida, lo que va a cambiar la vida de la gente que está a nuestro alrededor. Cuando nosotros vivamos de acuerdo a lo que el Señor quiere para nuestras vidas y no como a nosotros nos conviene, no como a nosotros nos parezca mejor. No, todo lo que hagamos sea como si fuera para Dios y no para los hombres. O sea, cuando usted está humillando a alguien, está usted humillando al Señor. Cuando usted está abusando de alguien, está abusando de la bondad de Dios. O sea, usted no puede ser autoritario, usted no puede ser déspota, usted no puede ser totalitario, usted no puede, hay tanto líder que vemos en la historia que han causado muertes de una manera de verdad extraordinaria. No debería de haber pasado eso, pero solo por el amor al poder. Asimismo, cometieron tanto crimen. Han usado la fuerza militar para matar a inocentes, para despojar a la gente de sus propiedades, de sus tierras. Y pues le digo, esa gente hoy está muerta, pagando las consecuencias de esa mala conducta, pero nosotros hoy tenemos la oportunidad de cambiar nuestra vida, nuestra forma de pensar a través de la palabra. O sea, la autoridad del Señor, como lo vimos, es servir, es amor, es obediencia. La autoridad del hombre, dominio, imposición, manipulación. Pero ¿qué va a escoger usted? Lo último que dije, eso lo han ejercido muchos líderes y han terminado en la miseria, muertos, asesinados, encarcelados. Pero sin embargo, nuestro Señor Jesucristo, Él fue maltratado, pero hoy está en gloria. Está sentado junto al Padre y de nuevo vendrá para juzgarnos, para vivir el reino que nunca tendrá fin. Pues espero que esta palabra haya sido de bendición para su vida y está en su elección, elegir la autoridad de Jesús o la autoridad del hombre. Gracias por habernos acompañado. Gracias a las personas que se pueden conectar y a las que escucharán más tarde. Que el Señor les bendiga y les guarde. Hasta la próxima.